y en la entrevista electoral hablaremos sobre la renovación y elección de cuadros directivos en los partidos políticos. Hoy estamos con el doctor José Tello Alfaro, él es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación a todo el equipo de Canal Jurado TV y de verdad también por intermedio de la plataforma un saludo a todos por estas fiestas y especialmente un buen deseo y augurio para el año 2022. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Como siempre, un placer contar con su presencia en JNE Noticias. Doctor, ¿cómo se organizan los partidos políticos internamente? Correcto. Esa pregunta es muy interesante porque algo que no se entiende normalmente es que los partidos políticos, de acuerdo al artículo 35 de la Constitución, son aquellas personas jurídicas, organizaciones políticas que se encargan de canalizar la voluntad popular. O sea, nos colocan a nosotros candidaturas que permiten, obviamente, en un régimen democrático con alternancia de poder, elegir periódicamente nuevas autoridades en cargos nacionales o subnacionales. Por ejemplo, el próximo año vamos a tener elección de autoridades subnacionales. Este año, que ya se va, hemos tenido elección de autoridades nacionales. En fin, son cosas que están ahí de acuerdo a los procesos electorales de ámbito de todo el país. Ahora, lo que sí es importante tener en cuenta es que este artículo 35 de la Constitución, que nos habla de las organizaciones políticas, nos lleva hacia el artículo primero de la Ley de Organizaciones Políticas, que en su origen se llamaba Ley de Partidos, año 2003. Esta Ley de Partidos, en el artículo primero, define que los partidos son organizaciones, o mejor dicho, personas jurídicas de derecho privado. Entonces, acá hay algo importante, como para responder la pregunta luego de esta antesala, y es el hecho de que dentro de lo que es la autonomía privada está el establecer, sin contravenir la ley, que es la Ley de Organizaciones Políticas, ley 28094, sin contravenir el espíritu de la ley, hay una autonomía privada para autorregularse por parte de los partidos políticos. En ese orden de ideas, ellos determinan cuáles son sus órganos deliberativos, decisores, supremos, sus órganos ejecutivos, en fin, tienen maniobrabilidad para poder hacerlo. Respecto a la renovación de estas directivas de cada organización política, ¿qué es lo que dice la norma, doctor? ¿Cada cuánto tiempo deben realizarla? La renovación, de acuerdo a lo que señala la Ley de Organizaciones Políticas, es cada 4 años. ¿Puede ser un plazo menor? Sí, puede ser un plazo menor, no hay ningún problema. Pero acá hay que tener en cuenta algo. Para estas elecciones 2022, todavía con rezagos de la pandemia, que se está complicando un poco con esto del Omicron, se ha dado una normatividad especial. Esa normatividad especial nos lleva a nosotros a ver los alcances de la misma, la Ley 31.357, y advertimos que se ha incorporado una 10ª disposición transitoria en la Ley de Organizaciones Políticas única y exclusivamente aplicable para este proceso eleccional, la cual permite que si hay ahora o partidos, movimientos que tuviesen a sus autoridades con mandato vencido, estos están obligados a renovarlos hasta la fecha límite del 31 de diciembre, que es ya. Pero que de no hacerlo, estos mandatos se ven prorrogados únicamente para efecto de la presentación de lista de candidatos hacia adelante, hacia la elección del 2022. ¿Por qué? Porque lo que se busca evitar es que por un tema de mandatos vencidos haya problemas en la inscripción de candidatos que sabemos perfectamente provienen de una elección interna partidaria, provienen de un proceso de designación de candidatos, que son dos cosas distintas, y esto pues se ha dado de manera transitoria, considerando pues algunos factores como el de la propia pandemia que ha complicado un poco la actividad proselitista, la actividad orgánica de los partidos políticos, ¿no? Es una manera de garantizar que se desarrolle con normalidad el proceso electoral, ¿no? En este caso, a pesar de este plazo que se tenía hasta el 31 de diciembre. Doctor, sin embargo, es importante recordar por qué es necesario actualizar y renovar, elegir a nuevas autoridades dentro de las organizaciones políticas. Los partidos políticos son instituciones orgánicas, o deberían ser instituciones orgánicas. En consecuencia, deberían tener una actividad partidaria que no solamente vaya a lo electoral. Hay muchas cosas que tienen que ver con la actividad propiamente política del partido. Es parte de la sociedad civil, es una sociedad intermedia que permite justamente una actividad o el ejercicio de una actividad política.
En consecuencia, más allá de que esta ley 31.357 permita o viabilice el hecho de que las dirigencias que tienen mandato vencido puedan, por ejemplo, un tribunal electoral, un comité electoral nacional de un partido político, pueda llevar adelante elecciones, por ejemplo, internas, se puede haber este tipo de dinámica. Por más que eso se dé, sí hay que ser bastante claros en que realmente nosotros debemos ver más allá del proceso electoral y evitar, por ejemplo, como ocurre con en algunos casos que son públicos, problemas dirigenciales, problemas de mandato que no están vigentes, y sensación de, digamos, de desánimo o de credibilidad, de falta de credibilidad de la ciudadanía que ve problemas internos partidarios hacia los propios partidos políticos. Doctor, ¿qué nos dice la realidad? ¿Realmente las organizaciones políticas están acostumbradas a renovar sus cuadros directivos o estos permanecen constantemente en el poder? Hay renovación, pero esa renovación es básicamente un acto electoral. Muchas veces quienes están en ejercicio del cargo repiten nuevamente por un nuevo periodo pues, el ejercicio del mismo. Hablando coloquialmente, repiten el plato. Pero si lo vemos, eso no ayuda porque lo que resulta es que se está enquistando una élite política que no circula, que no permite una renovación de los cuadros dirigenciales y que evidentemente pues termina anquilosando a la organización política. Por eso es que quizás vamos contra lo que se puede entender, ¿no? Como un tema de democracia en un sentido a lo que Scott McGuire, por ejemplo, podría definir, ¿no? O sea, un hecho mismo de, primero, durabilidad de los partidos políticos, el tema de legitimidad de los partidos políticos, el tema de representación de los partidos políticos y el tema de democratización de los partidos políticos en el Perú. Podemos percibir que existe en muchos partidos más que una democracia, una suerte de autoritarismo de una élite fundadora, de una élite que está mucho tiempo en el poder, de un sector fuerte, que termina pues dominando los diferentes órganos partidarios y alejándolos pues de una dinámica democrática. Por eso que empleo un término tan fuerte como el autoritarismo. Porque eso se puede advertir en las quejas que son del público conocimiento de muchos militantes que hablan pues de que los tribunales electorales están parcializados, los tribunales de ética en la misma condición, en fin, ¿no? O sea, si nosotros hacemos un recuento de los últimos 20 años, vamos a ver un montón de noticias en torno a ese tipo de situaciones que también han llevado pues a conflictos partidarios que en realidad lo que hacen es afectar mucho la imagen y credibilidad de los partidos, como ya lo manifestó anteriormente. Así es, doctor. Ahora, también es preciso señalar que para la organización de los comicios internos o de la elección de sus cuadros directivos, los organismos electorales pueden brindarles asistencia técnica si estos lo solicitan. Claro, claro que sí. Para eso justamente existe pues una labor importante de la Oficina Nacional de Procesos Electorales que puede ayudar en la planificación, en el desarrollo de sus elecciones dirigenciales, como que también se puede pedir que haya pues una labor fiscalizadora del jurado, porque es importante darle también ese talante de credibilidad al proceso electoral interno dirigencial. Credibilidad que hoy en día pues la clase política está más que obligada a recuperar, porque la ciudadanía no es que los perciba muy como entes pues, o sea, muy sólidos, institucionales. La institucionalidad tiene en nuestro país un serio problema. Y respecto, doctor, a la renovación de los documentos internos como los estatutos de las propias organizaciones políticas, ¿esos también se tienen que renovar? Más que renovar, se tienen que actualizar y ponerlos acorde con la normatividad electoral de los últimos 5 años. Partidos y movimientos regionales tienen que tener sus estatutos en regla porque lo que van a tener son serios problemas al momento de inscribir a sus candidatos, porque tenemos una ley que ha sido modificada, que está vigente, que se va a aplicar, y al momento en que se hace la calificación de una lista, esta ley va a tener contradicciones con lo que manda la norma interna partidaria y se va a generar un serio percance para los partidos. Podría darse en el momento de inscripción de listas de candidatos con una improcedencia, por ejemplo, por contravención a una norma estatutaria que no está actualizada con la ley
o podría darse también en una etapa posterior que la tacha, que es un derecho ciudadano, es público, o sea, cualquier peruano puede hacerlo, ejercerlo en su jurisdicción en estas elecciones regionales y municipales, y simplemente pues tener problemas y percances que al final hacen que los candidatos lamentablemente más se la pasen en los tribunales electorales que haciendo campaña y vendiendo sus ideas ante la población. Claro, que no es la idea. Bien, doctor, Ah, ¿algo más que se tenga que añadir respecto a esta renovación de cuadros directivos en las organizaciones políticas? que me parece que sin perjuicio con que el plazo para renovar termine, sí debería tomarse en cuenta que se puede llevar adelante este proceso. O sea, igual se puede llevar adelante este proceso de renovación de élites partidarias y cuadros dirigenciales. Me parece que es muy importante porque daría un talante democrático. O sea, no hay que pegarse a la excepción que da la norma, sino avanzar con estos procesos. El ROC está abierto, el ROC está calificando todos los actos que son inscribibles en sus libros. En consecuencia, creo que este tema no debe quedar en el tintero. No hay que dejar para mañana lo que se puede hacer. Por supuesto. Listo, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Muchas Ha sido un gracias. gusto. Listo, doctor, muchísimas gracias por la valiosa información que proporciona aquí en JN Noticias. Nosotros hacemos una pausa. Volvemos.